¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora todavía de jueves. Esta semana todavía no se acaba, entonces esto se pone bueno y cada vez mejor. Lo que estábamos viendo, digamos, la semana pasada, y el martes, tuvo que ver con lo que tenemos en pantalla, que viene siendo la nube de Ichimoku, donde en este gráfico de 5 minutos podemos observar básicamente un movimiento que marca un camino hacia una alineación bajista. Y en esta alineación bajista, podríamos decir, ya vamos tarde, pero podemos ver cómo la nube de Ichimoku nos puede ayudar perfectamente en lo que corresponde a, digamos, scalping también, o sea, movimientos ligeramente rápidos, ¿no? Eh, ah, donde, como sucede con las medias móviles, ah, en el caso de la nube, cuando el precio rebota en la nube, nos da también señales para ir en corto. O sea, en pocas palabras, aquí podemos observar por lo menos tres momentos que por price action y por rebote en la nube podríamos observar como momentos clave para poder entrar en corto, ¿no? Coinciden con el cruce. En este caso, el cruce se da hasta acá, el cruce de Tenkan-sen por debajo de Kijun-sen. Este es un poquito más evidente y acá se produce la reiteración del movimiento bajista. Eh, Esto, digamos, lo que voy a hacer a continuación es contrastarlo con lo que vamos a ver, los dos indicadores que vamos a ver el día de hoy, siendo el ADX el único oscilador que estamos viendo en esta serie de webinars. Para lo que viene siendo el próximo, incluiré un webinar exclusivamente a osciladores donde también hablemos de MACD y de RSI sobre todo. ¿Ok? Eh, Doy la más cordial bienvenida a Gilberto, bienvenido, y a todos los participantes de forma anónima. Perfecto, Gilberto. Pues vamos para adelante con esto. Eh, Aquí lo que hago es poner en blanco otra vez este gráfico y vamos a ir primero a lo que viene siendo el SAR parabólico. Un indicador, pues yo considero también genial porque nos da muy buenas señales. El ingenio de hacerlo, digamos, de forma de esferas, me parece brillante también. Y creo que viene siendo para mi gusto, el mejor indicador en cuanto a saber si vamos a tiempo o ya vamos tarde. Vamos a ver esto. Básicamente, tenemos aquí donde dice Parabolic SAR, le damos doble clic y dejamos los parámetros como están. Me gusta igual ponerlo en amarillo y con doble grosor para que la esfera sea todavía más llamativa y le damos a aceptar. Entonces, el punto ideal para colocar una posición, hablando de las esferas SAR, es justo en la esfera inicial. Para price action ya iríamos un poco tarde, pero es una esfera que cuando aparece en la dirección en la que vamos, sabe a gloria. Eh, Algo importante a denotar con este indicador es que
Si está por encima del precio, nos va a hablar de un movimiento bajista, y si está por debajo, nos va a hablar de un movimiento alcista. Ahora, va a haber momentos en los que no hay ángulo, que están muy pegaditas las esferas una con otra y que prácticamente hacen una especie de línea, lo cual podemos observar, por ejemplo, aquí y acá. ¿Ok? Eso de lo que nos habla es de un movimiento lateral y no es precisamente lo que estaríamos buscando tradear. Los movimientos laterales son momentos de turbulencia que invitan a la espera y que muchas veces dentro de esa espera, si nosotros ya tenemos proyectada una posición en una cierta dirección, muy fácilmente puede cambiar en sentido contrario. Entonces, eh, lo que vamos a esperar son apariciones de la esfera SAR, pero que sean apariciones que ocurran lejos del precio. O sea, aquí podemos observar cómo en estos movimientos laterales, las esferas aparecieron muy cerca del precio. Entonces, eso nos habla de poca volatilidad. El señor Wallace Wilder ideó la forma en la que la distancia que tenga la esfera con respecto al precio nos marca la volatilidad que en ese momento podamos tener. Por ejemplo, eh, aquí nos aparece en esta parte superior esta esfera aquí, que corresponde básicamente a esta vela. Entonces, podríamos ya tener una posición en corto en vigor por aquí, ¿ok? Y esto sirve de confirmación. Ahora, si no hemos entrado para entonces, nos da la señal de entrada, porque las esferas rebotan en sentido contrario cuando son tocadas por el precio. O sea, si estamos yendo, digamos, en un movimiento alcista, es hasta cuando toca el precio, aquí lo rozó, que se va en sentido contrario, y es hasta donde se proyecta la fuerza que está teniendo el movimiento, digamos, subsiguiente. No solamente eso. Si tenemos este patrón de esferas con un ángulo muy caído y que se distancian fuertemente una de la otra, entonces estás teniendo una tendencia, en este caso, bajista fuerte. Eh, Hay una variable que viene siendo como el mantra de este indicador, que viene siendo el no cerrar la posición, sino hasta cuando aparezca la vela contraria, o sea, la esfera contraria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por price action ya podríamos tener la señal de salida. Pero si todavía guardáramos una cierta duda de si fuera o no el momento para salirse, podemos acudir al SAR parabólico. Entonces, por ejemplo, aquí ya habíamos entrado en un movimiento lateral, pero el SAR nos dice no te salgas sino hasta acá. Ok. Ah, la diferencia de utilidad que hubiéramos podido tener es mínima. Entonces, por price action, ya con esta vela verde anterior ya podíamos habernos salido, pero si quisiéramos todavía actuar ortodoxamente hablando con respecto al SAR, pues esperaríamos hasta que hiciera contacto y la esfera se proyectara en sentido contrario, dándonos a conocer que entramos de pronto en un movimiento lateral y dependiendo de los ángulos es
utilidad que vamos teniendo. O sea, aquí estamos teniendo una tendencia bajista muy leve que se pronunció fuertemente aquí y que este viene siendo, digamos, por aquí, podríamos decir, nuestro lugar de entrada y nuestro momento de salida se está acercando a alta velocidad. Ahora, en un inicio, yo no recomiendo utilizar la esfera como punto inicial de colocación del stop loss, porque nos va a quedar a kilómetros de distancia. O sea, si yo, por ejemplo, entro por price action, um, vamos a decir, con esta posición, yo aquí entraría, pero todavía no tendría la esfera. Aquí ya hubiera blindado la posición con esta vela y ya una vez blindado, aparece por acá. Cuando yo ya blindé la posición, o sea, esto quiere decir que mi stop loss está en el punto de entrada que vendría siendo este. Pero, chequen esto. Ah, yo ahí la tengo blindada y yo creo que uno de nuestros más grandes retos es cuando salen velas pequeñas a continuación, no nos permiten bajar el nivel de stop loss porque todavía no conforman la categoría para hacer una vela base con la que nosotros protejamos un mínimo de utilidad. Y si hacemos que el stop loss avance, podemos encontrarnos en una situación donde nos metamos en el canal o, eh, digamos, estemos muy cerca del precio y con cualquier volatilidad, ¡pum!, te saca, ¿no? ¿Cómo poder conservar una sana distancia del stop loss ya blindado y protegiendo un mínimo de utilidad sin acortar la vida de la posición? Ahí es donde nos ayuda mucho el SAR parabólico. Porque yo de entrada, ya desde esta esfera, lo puedo bajar aquí con un mínimo de utilidad y con cada vela que aparezca, lo voy bajando. No me lo van a creer, pero este indicador es muy utilizado por herramientas robóticas. Entonces, el robot puede calcular un buen nivel de stop loss inicial. La gran mayoría de los robots no blindan la posición, entonces sí hay margen de posibilidad de pérdida. Pero una vez que están dentro de la zona de utilidad, van protegiendo con las esferas SAR. Entonces, resulta interesante. Aquí prácticamente nos lo hubiera activado con este nivel de utilidad, pero lo puedes bajar hasta acá, hasta esta última esfera, que después ya es superado y en ese momento ya nos saca el mismo precio con la utilidad que ya generamos previamente, ¿no? Entonces, y esto funciona de la misma manera hacia arriba o hacia abajo. Hay que reconocer que cuáles son nuevamente las ventajas y desventajas de cada una de las temporalidades. Las temporalidades más rápidas te ofrecen un mayor número de oportunidades, pero los avances o la utilidad que tengas no son tan significativos porque estás hablando de velas de bajo pipaje, ¿ok? A mayor temporalidad, mayor pipaje y mayor confianza te puede dar el patrón eventualmente también. Entonces, por ejemplo, hay un gráfico que me gustaría mucho que viéramos, que uso mucho de ejemplo, es el dólar yuan chino. Eh, lo voy a poner aquí en base a una plantilla en blanco y vámonos al gráfico. Este es el diario semanal
vámonos al mensual. Eh, Aquí en el mensual, y vamos a ver si encuentro justo lo que estoy buscando. Eh, Tenemos movimientos brutales como el que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. O sea, imagínense aprovechar esta caída o esta levantada en donde en el gráfico mensual aquí estamos viviendo una, un triángulo alcista. ¿Estarían de acuerdo conmigo? O sea, tienes un triángulo que ha intentado romper varias veces y que no lo ha logrado. Mira, la exactitud con la que esto ocurre, ¿no? Aquí nada más intentó y se regresó, pero está a nada de querer romper y no ha roto todavía la línea de tendencia. Entonces todavía tenemos posibilidad de que esto se vaya para arriba. Ahora, vamos a incluir aquí SAR parabólico. Y si en algún momento podemos llegar a tener la pregunta de, oye, ¿y en un gráfico mensual se puede hacer dinero? No quiero que veamos esto. O sea, y este es un tipo de backtesting y por supuesto recomiendo el backtesting con SAR y con el ADX que vamos a ver en un momento para poder detectar oportunidades. Mira, de entrada, en un snapshot, en un gráfico, donde tú veas una, dos o tres esferas recién salidas, oportunidad. Eso es lo primero que vamos a saber. Ahí hay una oportunidad. Por supuesto que vamos a poder evaluar si qué tan buena es, porque el que tengas una, dos o tres esferas te ayuda a ver el ángulo que están teniendo entre ellas, ¿no? Y si de pronto las ves muy juntitas y muy lateral, dices, estos movimientos lateral no me está convenciendo. Pero si de pronto tienes una conjunción como este momento mágico aquí, y estás hablando de velas de un mes cada una, pero de pronto y detectas una, dos o tres esferas, sabes que esto va para abajo en serio, ¿ok? Blindas la posición y vas protegiendo tu utilidad con cada esfera. Y después de un año, hay la opción, por supuesto, de que si ya estás viendo que las esferas están muy cerquita al precio, pues ya te sales, ¿no? Pero aquí nuevamente, checa esto. Y esto lo considero como una de las pequeñas minucias del SAR parabólico. Si tú encuentras dos esferas, más o menos pegadas una con la otra, pero la tercera se aleja y genera ángulo, es una oportunidad de oro. Y lo mismo ocurre hacia arriba. Por ejemplo, aquí tienes dos esferas horizontales, pero la tercera se proyecta aquí. Entonces, eso te sirve como confirmación de que por price action vas bien, de que puedes buscar blindar la posición conforme van apareciendo. Entonces, aún cuando pudiéramos sentir un tipo de, diría yo, desesperación porque no te están apareciendo las velas bases que necesitas para blindar por lo menos la posición o proteger un mínimo de utilidad, tú tranquilo, ahí vienen las esferas. Cuando ya pasa el punto, o sea, si llega al punto de blindaje, pues ya la blindas, ¿no? Y si lo pasa, entonces tú ya tienes un referente para ir colocando tus mínimos de utilidad, tu protección con utilidad. Y la puedes ir subiendo todo lo que quieras. Es más, por price action, por supuesto que ya nos hubiéramos salido de una posición alcista acá, me explico. Pero imagínate que pudiste participar en este movimiento y en unos 8 meses hiciste un dineral y puedes ir incrementando la posición
Y vaya, dependerá, dices, oye, espérame, pero aquí estoy arriesgando el 3%. Y aquí ya estamos entrando en una parte más avanzada. Porque en el momento en el que yo puedo blindar una posición, ya no hay riesgo. Entonces, pude utilizar una gestión de riesgo más agresiva desde el inicio, sí, sobre todo si tienes una oportunidad que puedas calificar de 10. Entonces, me voy a ver agresivo y voy a arriesgar el 10% de mi capital. ¿Ok? Fuera de out of the book, pero manteniendo la congruencia de que si algo sale mal, pagué ese 10% y ahora hay que ver cómo recuperar. Pero las esferas te dan un buen parámetro de cómo vamos. Y si de pronto te aparece un maruboso como el que tienes aquí, dices, bendito sea Dios, ¿no? Y una vez que blindas, tu riesgo es cero y tu retorno es infinito porque ya no tiene nivel de comparación. Entonces, son oportunidades en las que se puede arriesgar más, sí, con la cautela de, vaya, si no quieres hacerlo desde un inicio, lo puedes ir haciendo de forma fraccional, ¿no? Aprovechas este movimiento de alzada, aun cuando ya con una vela de este tamaño te sales por price action. Por price action vuelves a entrar y ahora te empiezan a aparecer todas estas esferitas, ¿ok? Aquí, hasta la fecha, por lo que viene siendo las esferas, no tienes todavía señal de salida, ¿ok? Esta última esfera está justo con esta vela, aun cuando por price action ya nos hubiéramos salido. ¿Qué es lo que, digamos, pudiera imperar en este triángulo? Pues yo no lo aproveché, digamos, ¿no? Dices, oye, estas barbaridades por no estar monitoreando el gráfico mensual, las he dejado pasar por alto, ¿no? Pero aquí de pronto observas y dices, ¿qué pasaría si de pronto me aparece una vela verde potente de rechazo aún en esta fase tardía? Bueno, por price action, entras, el stop loss lo pones por debajo de esta vela y lo que esperarías es tener la vela de ruptura que te confirma que hay ruptura. Y podríamos esperar entonces un movimiento cercano al último rebote en ancho, que vendría siendo algo similar a lo que tenemos aquí. Voy a borrar todas mis rayaduras para que no nos confundan. Y ah, con la línea de tendencia, marco este ancho, ¿ok? Lo proyecto hacia arriba, perdón, vamos a dejar esto aquí, lo agarro de aquí en medio, lo proyecto hacia arriba y ahora ya tengo calculado lo que viene siendo la mitad del ancho del canal y el total del ancho del canal. ¿Qué puedo hacer con esto? Aquí, si yo tengo la vela de ruptura, yo ya coloqué una posición previa. Entonces, el potencial de utilidad que tengo con ella es bárbaro. Pero puedo iniciar un double play con un take profit en la mitad del ancho del canal y la segunda posición con el total del ancho del canal. ¿Cuál es la consigna? Digamos, vamos a suponer que no he colocado todavía la posición, entonces la consigna es, una vez que se activa el primer take profit, blindo la segunda, con lo cual me cubro de cualquiera de las tres posibilidades más obvias
que puedan venir a continuación. La primera es que llega al ancho del canal, me activa el primer take profit, blindo la segunda y me sacan cero. Muy común, muy frecuente, pero tú ya tienes la utilidad de la primera. Otra es que se acerca al ancho del canal, pero se regresa. Sacas o cierras la posición al nivel en el que cerraste la primera y entonces tienes, si fueron $100 de la primera, ahora tú ya vas ganando 200. Y si activa el total del ancho del canal, entonces tienes 100 de la primera, $200 de la segunda e hiciste trading como los reyes. Tercera opción, no hiciste un double play, sino un triple play. Y la tercera la dejas sin take profit hasta que por price action te da la señal de salida. Que generalmente vas a poder ganar más en la tercera que lo que ganaste en la segunda. ¿Ok? Entonces, ¿vale la pena monitorear esto? Sí. ¿Qué recomiendo yo? No casarnos con un estilo particular de trader, sino evaluar las oportunidades de forma secuencial como lo estamos viendo. Si de pronto, o sea, tampoco hacerlo de forma hambrienta, pero ¿qué pasaría si de pronto, chequen esto, en lugar de romper este nivel, que aparezca una vela roja que rompa la línea de tendencia? ¿Qué implicaría en automático? Reversión. ¿Y qué pasaría con la esfera, la esfera SAR? Se va para arriba. Y si se va para arriba con fuerza, o sea, a distancia, me está dando una extraordinaria señal para entrar en corto. Entonces, ¿puedo esperar a que esto suceda? Sí. Esa es la gran ventaja de encontrar trenes que ya se fueron hace mucho tiempo, ¿no? Como o este de aquí, porque ya recorrió tanto camino que los compradores o vendedores ya están exhaustos. Entonces es cuando las fuerzas contrarias entran con toda fuerza y podemos aprovechar esa fuerza. El price action puede ser a veces muy claro y puede ser a veces un tanto engañoso dependiendo del tamaño del cuerpo de la vela. Si utilizas las esferas SAR, vas a poder ver con mayor claridad. ¿Ok? Ahora, Wallace Wilder genera un oscilador que te marca un indicador de volatilidad en oscilador. Es una genialidad, o sea, no lo he visto en otros osciladores, pero generó el ADX que funciona muy bien a la par con este indicador. Antes lo tenías aquí integrado, ya no está. Entonces vete a donde dice Examples y busca ADX y dale doble clic. ¿Ok? Este, he visto en algunas plataformas MetaTrader que ya ni siquiera vienen los ejemplos. Entonces, eh, desaparece el ADX. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. Nos vamos a la página de MQL5, buscamos ADX, lo descargamos en la plataforma y asunto arreglado. Aquí hay varios elementos que hay que poner en configuración. Los voy a ir añadiendo y una vez que esté listo, les doy un tiempecito para que le puedan sacar una foto y puedan ver cómo configurarlo o si tienen otra pantalla disponible al mismo tiempo, lo pueden ir configurando, como dicen en Estados Unidos, as we speak. Vamos a añadir un nivel de 0, otro de 20, otro de 25, otro de 40 y uno de 70.
¿Ok? Y le damos aceptar. Eh, Todavía vamos a configurar más. Me voy a gráficos, lista de indicadores. Me voy al ADX y aquí en colores. El ADX que tiene un periodo de 14, en lugar de este color light sea green, yo le pondría blanco para hacerlo todavía más claro y grosor ligeramente más grueso. El más DI, por ser positivo, lo pondría pero en verde lima para que se vea bien y le ponemos también un poquito más de grosor y el menos DI rojo, yo le pondría rojo fuerte. Eso es crisón, déjame ponerlo acá, red. Y también ligeramente más grueso y le damos aceptar. Y lo que vamos a tener es esto. Esto que aparenta complejidad es bastante sencillo, pero nos da elementos de claridad bárbaros. Un ADX, la blanca, bajando, quiere decir la volatilidad está bajando. Cuando sube es cuando aumenta. Y cuando baja, como aquí que está haciendo una especie de nudo, no hay volatilidad, pero el nudo es como las bandas de Bollinger. Cuando tienes un factor de compresión, es que está acumulando energía brutalmente y está a punto de explotar, solamente que todavía no sabemos en qué dirección, pero el ADX te puede dar un indicio de para dónde va a explotar. Miren, el más de I es el verde y el menos de I es el rojo. Sus cruces son muy importantes. Ahora, si yo tengo un aumento de volatilidad, observen esto. Si el nivel del ADX está por debajo de 20, estás en movimiento lateral total, que es donde está ahorita, ¿no? Porque ahorita este es el nivel de 20 y está como en 18 más o menos. Entonces, ahorita el dólar yuan chino no tiene volatilidad en este gráfico mensual, ¿ok? Que va a explotar y lo que vamos a esperar es cuando el ADX pasa de los niveles de 20 a 25 y con buen ángulo, entonces es momento para colocar la posición. El ADX, cuando tiene aumentos y disminuciones de volatilidad, no te dice si estás en una tendencia alcista o bajista. Lo que te lo dice es cuál de las líneas verde y roja está por encima de la otra. Si la verde es la que está encima, vas a tener tendencia alcista. Si la roja es la que está por encima de la verde, vas a tener tendencia bajista. Y lo que nos dice es, en el momento en el que la línea roja cruce por encima de la verde, entramos en corto, hasta el punto en donde cruce por debajo de la misma. Cosa que ocurre justo antes de que aparezca esta vela verde. O sea, en pocas palabras, el ADX ya te podía decir salte porque las fuerzas contrarias van a entrar en vigor y lo van a hacer con fuerza. ¿Ok? Eh, entonces, podemos aprovechar esta situación de cruces o no cruces del más de I o el menos de I, sí. ¿Cómo se construyen o de dónde salen estas líneas verdes y rojas? Lo que hizo Wallace Wilder es, si yo tengo una vela verde anterior y aparece una vela verde nueva, entonces toma en consideración la diferencia que hay con respecto a la vela anterior para aplicar un ángulo, en este caso para la verde, y hace que la verde avance hacia arriba cuando la roja seguramente lo estará haciendo hacia abajo.
Al revés, si de pronto tienes una roja que va por debajo de una verde, entonces vas a tener un giro de la verde disminuyendo y la roja aumentando. Y vas sacando los diferenciales entre cada vela, entre la que aparece nueva y la anterior. Y con eso va conformando estas líneas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Eh, Suena bastante lógico. Si aparece una vela verde fuerte, el ADX, el más de I va a rebotar hacia arriba y el rojo va a rebotar hacia abajo. Y vamos a seguir teniendo una alineación bajista. Y las rojas, espérame. Sí, si fuera alcista sería así y tendríamos la verde volando por arriba de la roja. Ahora, si rompe la línea de tendencia, va a pasar lo que se está formando. Vas a tener un más de I decadente con un menos de I que está a un pelo de romper hacia arriba, con lo cual te da la señal de venta. Entonces, si tienes ruptura, colocas la posición en corto y luego el precio toca la esfera y esta se proyecta hacia arriba con fuerza, estás hablando de un movimiento bajista de oro molido que podemos ir recorriendo con price action. Ahora, oye, pero va a haber meses en los que varias semanas el precio fue en contra y luego para que siguiera. Ok, te doy el punto. Pero, eh, ¿qué sucede? Digamos, siempre me gusta hablar sobre lo que viene siendo la relación certeza-tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Poca certeza para tratar de jalar dinero rápido o mucha certeza, pero el dinero va a tardar un poquito más en llegar? Yo siempre te voy a recomendar certeza sobre velocidad, porque tienes mayor oportunidad de ganar y lo único que necesitas es paciencia. Y el indicador te va a estar hablando de cuándo entrar o cuándo salir. Y va a suceder lo mismo que veíamos el martes con respecto a la nube de Ichimoku. Vas a poder observar que en un gráfico semanal, qué interesante. Mira, en el semanal esto no está nada mal, ¿eh? Checa, pueden observar lo que estoy observando ahorita. Tienes cuatro esferas a una distancia kilométrica, ¿ok? Ya vamos tarde, sí, porque por price action, esta era la entrada y las siguientes velas eran las que con las que teníamos esta confirmación, pero el SAR está fresquecito y nuevecito. Ojo, no es garantía de que va a seguir bajando porque puede llegar a un nivel de soporte donde el precio rebote y las esferas sigan bajando, pero el precio se encuentra con las esferas y te saca, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que vamos a procurar hacer en este caso? Entramos en corto y vamos a tratar de blindar la posición lo más pronto posible. Y para eso, el SAR nos puede ayudar. No todavía, pero más adelante. Vamos a ver. Eh, yo voy a colocar, mm, voy a tomar esta vela como vela base para entrar en corto. Tengo cuatro esferas. Voy a poner esta zona como zona de stop loss y voy a colocar una posición en corto del dólar yuan chino. Eh, la más pequeña, por lo pronto, venta. Sí, actualizo, precio ya está. Me cobraron 31 centavos porque esto es un fenómeno que resulta de pronto difícil de entender. Estás hablando,
de las monedas de las dos superpotencias, ¿no? El yuan chino, el dólar americano frente al yuan chino. Es una exótica. Es una exótica. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que este el dólar yen japonés es una mayor, pero compara el tamaño y la industria, y no por denigrar la de Japón, pero los chinos, o sea, China es China, ¿ok? Tampoco es una menor, es una, es una exótica. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, ya no es, y digo yo, una pregunta de si sí o si no. Nada más es una cuestión de tiempo para que el dólar yuan chino pase a menor y después de menor a mayor. ¿Ok? Pero mientras sea exótica, nos van a seguir cobrando una cierta comisión. Eh, ¿Dónde pongo el stop loss? Vamos a ponerlo en el nivel de 7.31270. Va. No le pongo take profit porque estoy yendo por price action. ¿Ok? Y voy a delimitar el último soporte. ¿Y cuál es la ventaja que tengo utilizando gráficos mensuales o semanales? Son los que menor monitoreo necesitan. Y yo puedo monitorearlo las veces que quiera, los días que quiera, pero finalmente el semanal tengo todo el fin de semana para ver cómo cerró la última vela y poder tomar decisiones, ¿ok? Y entonces puedo decir, ah, mira, la esfera, vamos a ilustrarlo, bajó, vamos a decir, aquí, por dar una idea, y la vela fue vela de rompimiento y rompió este nivel. ¿Ok? Todavía no rompe la línea de tendencia, pero hizo esto. Pues va de maravilla, estarían de acuerdo, ¿no? El stop loss lo sigo dejando ahí y entonces veo que es una posición en la que yo puedo dejarlo por semanas. Pero si yo ya tengo vela de continuidad, blindo en cero de entrada. Y si tengo otra vela de continuidad, entonces voy a proteger un mínimo de utilidad. Oye, pero las esferas todavía vienen a kilómetros de distancia. Ah, bueno, pues esperamos. Ahora, esto que estamos viendo en el ADX pudiera parecer no tan buena noticia porque la volatilidad está disminuyendo. El menos DI apenitas está por encima del más DI, pero si de pronto rompe, esto da una vueltecita, la roja se va por debajo de la verde y nos da la señal de entrada en corto. ¿Ok? Y así lo podemos mantener. Entonces, ok, entramos dentro del rubro de los inversionistas, pero no les quiero, estas son velas de tan alto pipaje que no les quiero decir los millones que se hacen con caídas o subidas o vueltas a caer como esta. Con una sola posición, con lo cual no estás generando tanta comisión para el broker, pero donde tú puedes tener muy buenas utilidades. Y si lo único que necesitamos es tiempo, pues como dirían los gringos, ¿no? Voy a esperar hasta que el infierno se caliente. Puede ser. Todo depende de dónde vayamos encontrando las oportunidades. Entonces, ¿es el SAR
junto con el ADX, un indicador que podemos utilizar para ir observando oportunidades cuando éstas se presentan. Sí, aquí encontramos una que tiene 4 puntos, ¿no? Y son 3 más el último y traen un ángulo increíble. Entonces, esto me está dando una muy buena perspectiva de la inversión que puedo hacer yo en el dólar yuan chino, ¿no? Puedo analizar varios gráficos. Aquí ya está avanzado y muestra lateralidad. Aquí esto se pone interesante porque en el de 5 minutos tengo 3 esferas en la parte superior. La volatilidad todavía puede seguir avanzando aun cuando estamos teniendo un retroceso por price action. No estaríamos entrando en largo. No todavía, porque estaríamos actuando con mucha desventaja. ¿Qué es lo que yo haría? Esperaría a que tuviera yo una vela importante de rechazo para tomarlo como señal de entrada en corto, que muy posiblemente coincidiría con la línea de tendencia bajista que se está gestando. Entonces, eso sería lo que yo, by the book, estaría esperando para nuevamente entrar en corto. Mientras no tenga esto, no lo hago, pero ya la mantengo en observación. Entonces, puedo ir midiendo la temporalidad con la que vaya a trabajar. Ahora, si yo digo, oye, ¿qué crees? Este, tengo 5 minutos para operar y ya me tengo que ir y esta cosa no avanza, ¿no? Porque sabes que ahí viene la oportunidad, pero no está fraguando, ¿no? Todavía. Déjala ir. Este, y vea temporalidades que te permitan un mejor monitoreo, que no sea tan demandante su monitoreo, ¿no? Yo considero, y soy del grupo de traders, que digo que sí hay un momento maravilloso para entrar y un momento maravilloso para salir. Que por price action no hay cabida para ningún tipo de ambigüedad. O sea, es tan fácil como día o sol, o día o noche, ¿no? Día, entrar, noche, salir, así de claro, ¿no? ¿Cuándo es cuando el trader que opera por price action tiene la señal definitiva? Cuando la vela cierra. Entonces, lo que te dicen las temporalidades es lo que te están diciendo es cuál es la velocidad con la que cierran las velas. Cada minuto, cada 5, cada hora, cada día o cada mes. Ok, ahora yo puedo hacer un estudio personal. Ah, ¿Cuál es el tiempo que yo tengo disponible para operar? Y una variable que observo con muchísima frecuencia es a scalpers que están desesperados por colocar posiciones, porque ese es el tiempo que tienen operativo. Y habrá días en los que les vaya bien y habrá días en los que no les vaya bien, porque el mercado está teniendo condiciones diferentes a esas horas. Pero, ¿cómo podemos nosotros tener una temporalidad donde el tiempo funciona a nuestro favor? Eh, 2 libros que recomiendo leer, el de el Sun Tzu, El arte de la guerra, donde el general busca el timing para lograr que su estrategia funcione. Entonces, el factor tiempo es importante. Otro, el libro de Stephen Cohen, Todo es negociable. Es un libro que se escribió hace mucho y todavía se encuentra en Amazon. Y dentro de los 5 factores de poder, que suena, es casi como si fuera un símil del Sun Tzu, pero orientado hacia la negociación.
habla cómo el factor tiempo puede funcionar a favor o en contra del negociante. Entonces, en este caso, somos el negociante, somos el trader. Hay que ver cómo hacer que este funcione a tu favor. Si en el 99% de los casos tenemos sistemas de vida muy complejos, muy demandantes, ¿no? No estás 5 minutos en una cosa cuando ya te está llamando otra o tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en lo personal, recomiendo ampliamente para las personas que tenemos sistemas de vida demandantes, utilizar el gráfico de un día. Ese es el más utilizado, porque lo puedes ver las veces que tú quieras, pero a final de cuentas, con que lo veas una vez al día. Oye, me están saliendo puras velas, este, laterales. Oye, espérame, aquí estoy viendo algo interesante. En el caso del dólar yuan chino, en el gráfico diario, tiene un recorrido larguísimo que ahorita se está volviendo horizontal. Entonces, es solamente factor de tiempo el esperar ver si rompe hacia abajo todavía o si está entrando en este punto de lateralidad donde de pronto el precio rompa el nivel de 7.22 y fácilmente se pueda proyectar otra vez hacia los niveles de 7.42. Y si por price action tenemos la vela de entrada, en el momento en el que aparezca la primera esfera SAR, eso ya es una confirmación de que vamos por buen camino. Si además tienes ahora el más de I cruzando por encima del menos de I, con mayor razón. Y si aparte estás teniendo una volatilidad por debajo de 20 y el ADX de pronto pasa de 20 a 25, tienes todas las condiciones para hacer que tu avión despegue. Eso sería lo que estaríamos ahora en espera en el dólar yuan chino, gráfico de un día. Y aparte tienes el tiempo funcionando a tu favor y solamente necesitas verlo una vez que pasa la hora del rollover, justo ahorita, ya después, bueno, no, estamos hablando de las 9 de la mañana, pero ya cuando hayan pasado las 4 o 5 de la tarde, entonces, ya es la hora del rollover del día siguiente y ahora sí puedes ver cómo cerró la última vela y dónde está abriendo la primera para tomar decisiones. Órale. Estamos entrando a la recta final de este bloque de webinars donde vamos a comenzar en un par de semanas con otro bloque nuevo, pero nos queda el martes próximo, gestión de riesgo, un pilar importantísimo del buen trading. El jueves, psicotrading, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, que estamos ampliando próximamente a 2 webinars de psicotrading. Y lo que viene siendo el playbook, el martes de la subsiguiente, para que llevemos una bitácora y veamos elementos que podamos utilizar para no hacerlo de forma manual, sino de forma automática. Les mando muchos saludos a todos. Querido Gilberto, un fuerte abrazo, muy buen día y a todos los participantes de forma anónima. Estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias igualmente, Gil. Todo lo mejor. Estamos en contacto y primero Dios, nos estamos viendo el martes de la próxima semana. Buen fin de semana y estamos al habla. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.